Estamos cansados ya de laburar toda la semana y aparte hay 2 clases. Está la clase anterior y está un poco el contenido de esta. Hubo un cambio de docente porque, bueno, ustedes sabrán, iba a estar yo a la mañana, iba a estar también Patricio para arrancar a la noche, pero por motivos laborales no pudo continuar. Por lo que tanto en el turno de la mañana como el de la noche van a estar teniendo clases conmigo. Mi nombre es Luis Nahuel Fernández, soy egresado de esta tecnicatura y también estudié en la Universidad de Buenos Aires. Tengo una licenciatura y estoy terminando una maestría, por lo que no sé cómo bajé el volumen. Yo laburo en esto, en lo que es datos, ¿sí? Em, la materia esta es el segundo cuatrimestre que se da. Es la primera vez que se da virtual, la vez pasada se dio presencial, por lo que muchas cosas, digamos, bueno, son las primeras veces que las estamos tomando y esta va a ser la primera experiencia virtual y sobre todo con tantos estudiantes. Quizá en su comisión no son tantos, pero en la comisión anterior son 60 más o menos, por lo que tienen algunas cuestiones subidas a las PPTs que son del cuatrimestre anterior que quizás cambiaron ¿sí? Sobre todo tienen subido lo que es el segundo parcial, que es un trabajo práctico final, que nuevamente va a ser un trabajo práctico, pero probablemente sea distinta la cantidad de estudiantes, ¿sí?, que haya en cada grupo. La vez pasada fue de a 2, esta vez probablemente se haga más, ¿sí? Eso va a ser la segunda parte igual de la cursada. La primera parte de la cursada vamos a ver algunas cuestiones más conceptuales. Esta es una materia centralmente conceptual. Tienen que lograr manejar, para aprobar la materia, lo fundamental es la bibliografía obligatoria, los primeros 2 capítulos del libro de Chamba Danu y Rey, que es el que se llama AID-2022, ¿sí? Esa va a ser la bibliografía fundamental de esta materia, ¿sí? Si ustedes logran manejar eso, no deberían tener grandes complicaciones para aprobar la materia, ¿bien? Bueno, les pido que se pongan presente también y avísenle a quienes se vayan conectando si tienen un grupo de WhatsApp o algo, porque son bastantes. eh, Así no perdemos tanto tiempo de la clase en eso. Hoy vamos a repasar un poco lo de la clase pasada. Si quieren me pueden comentar un poquito lo que vieron, de ser necesario, y si no nos meteremos directamente en la segunda clase. ¿Sí? Profe, la clase pasada vimos un PowerPoint, creo que es el primero. Patricio leyó las primeras hojas, no lo leyó hasta el final, por lo que vi, pero bueno, nada, fue como los conceptos básicos, digamos. Bueno, bien, Verónica. Si quieren podemos repasar un poco eso. Si no, podemos continuar. Para mí de la primera clase hay algunas cuestiones que son fundamentales y que vamos a utilizar durante toda la materia. Hay dos temas que, o dos cuestiones puntuales. Ahí comparto pantalla. Que hay algunas definiciones más generales, más introductorias, que son muy importantes. Sobre todo lo que tiene que ver con el tipo de variables con los que trabajamos, ¿sí? Nosotros podemos trabajar tanto con variables categóricas, ordinales, cuantitativas discretas o cuantitativas continuas. Va a ser distinto el tratamiento con cada una de ellas, ¿sí? No es lo mismo hacer una estimación sobre una base cuantitativa continua que sobre una discreta. No es lo mismo, y lo vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre, si tenemos que entrenar un modelo al final del cuatrimestre, cuando vamos a ver modelado estadístico, cómo tenemos que cargar esa base en el modelo, si es categórica, o si es cuantitativa continua, o si es discreta, o si es ordinal, ¿sí? Entonces, esta es una definición que es una de las primeras definiciones que es fundamental. Los tipos de variables. ¿Bien? Y hay una segunda definición, que es la de los tipos de análisis, que esto lo vamos a seguir viendo durante el cuatrimestre, análisis univariado y multivariado, que estas van de cajón al primer parcial, ¿sí? Son definiciones que son bastante sencillas, bastante superficiales, y tienen que manejar
y mostrar que manejan tanto en el primer parcial como en el segundo. Después hay discusiones más puntuales que tienen que ver con la actualidad del análisis de datos, ¿sí? La materia se llama Introducción al Análisis de Datos, es una materia para informáticos y en general los informáticos no hacemos análisis de datos tradicional, ¿sí? Tendemos a hacer más ciencia de datos o algo más parecido al data mining. ¿Cuál es la diferencia entre ambas cuestiones? Bueno, una está más vinculada al mundo académico, a la, y eso es esta tablita que es muy importante, está más vinculada a lo que es la forma en la que históricamente funcionan los institutos de estadística. El primer censo de la humanidad se hizo hace 5.000 años en Egipto, para que se den una idea, que eso ya era estadística, ya se hacía análisis estadístico en el antiguo Egipto. En ese momento no existían las computadoras. Muchos de los conceptos que tenemos hoy, como el álgebra, tampoco existían. Sí había un desarrollo matemático muy importante, pero el análisis estadístico tradicional, más vinculado a lo que es el análisis estadístico del siglo XX, partía del procedimiento hipotético deductivo. Esto es decir, tratábamos de establecer o elaborar hipótesis. Sí, va a ser permanente. Fíjense que lo subí a... Acabo de actualizar, sí. Acabo de actualizar en el... Ah, no sé si lo actualicé para todos ahora que me doy cuenta. En lo que es materiales y exámenes, si entran al link eh, de las clases... Uf, claro. Bueno, por un lado está el de Meet y por el otro... Ahora les acabo de subir el de Meet, pero el de, bueno, el de Discord lo voy a seguir usando. Bueno, no importa eso. Está actualizado para ustedes. Si entran a los unificados, está el link de las clases para Meet, ¿sí? Que vamos a usar durante el cuatrimestre. Bueno, continúo entonces. Que esta es una definición fundamental porque tiene que ver con cómo se hace hoy o cómo se tiende a hacer análisis de datos, cómo tendemos a hacer los informáticos análisis de datos, que está más vinculado a este campo, que es el de la minería de datos. ¿Sí? Bueno, ¿qué diferencia hay? Como les decía, uno trata de establecer hipótesis y en base a casos particulares validar esas hipótesis. Que esa es la estadística tradicional, es la estadística del siglo XX, el análisis descriptivo tradicional. Está más vinculado al análisis estadístico de esta primera columna, ¿sí? Mientras que lo que es la minería de datos va de lo particular a lo general, calcula probabilidades. Ustedes imagínense que no es lo mismo un grupo de médicos que tienen que testear el rendimiento de un medicamento y que obviamente el rendimiento de ese medicamento tiene que cumplir con una serie de estándares, ¿sí? Que por ejemplo un banco que quiere predecir la probabilidad de que un cliente abandone o deje de utilizar sus servicios. El banco se va a guiar por una lógica de rentabilidad, en la cual si se logra desarrollar un modelo de aprendizaje automático que prediga cuáles son los clientes que probablemente vayan a abandonar la utilización del mismo, y en base a eso pueda, por ejemplo, desarrollar un programa de incentivos para que no lo hagan y así logra evitar que esos clientes abandonen o que un porcentaje de esos clientes abandonen, con que lo logre hacia un porcentaje y sea suficientemente rentable, le va a alcanzar al banco, ¿sí? Ahora, no va a tener nada que ver desde el punto de vista científico lo que se va a estar haciendo en relación a lo que hace un grupo de médicos que estudia un medicamento para una enfermedad. La lógica va a ser muy distinta, ¿bien? Por eso, las formas en las que se va a desarrollar y construir el conocimiento de cada uno va a ser distinta. El procedimiento hipotético deductivo va a intentar validar hipótesis. El procedimiento inductivo no. El procedimiento inductivo va a calcular probabilidades y actuar en base a esas probabilidades. Va a decir, este cliente tiene un 90%. Si a todos los clientes que tienen un 90% de probabilidad de abandonar el banco les damos un incentivo, probablemente vamos a salir ganando plata. Ese incentivo va a tener un costo, obviamente, va a haber que calcular un costo y un beneficio. Pero la lógica con la cual se van a guiar ambos va a ser muy distinta. ¿Bien? ¿Me siguen en este ejemplo?
Sí, sí. Bueno, entonces, al mismo tiempo, unos van a usar técnicas confirmatorias, es decir, los médicos van a tratar de confirmar que el medicamento efectivamente funciona y van a tener que testear supuestos previamente a la utilización de esas técnicas, mientras que en la minería de datos no nos van a interesar los supuestos. Los supuestos, por ejemplo, los vamos a ver cuando hagamos regresión lineal. Vamos a tener que trabajar, por decirlo de alguna manera, con mayores estándares de calidad, ¿sí? Mientras que en el banco, con que exploratoriamente yo pueda desarrollar un modelo que me lleve a calcular probabilidades y esas probabilidades pueda demostrar que son rentables, me va a alcanzar y me va a sobrar. No voy a requerir tampoco los supuestos. En uno, probablemente voy a trabajar con recursos informáticos para trabajar con grandes bases de datos de todos los clientes del banco, y en el otro, probablemente las herramientas informáticas sean opcionales. Los medicamentos se testean desde hace más de un siglo y las computadoras se masificaron hace 50, 60 años, empezaron a masificarse, ¿sí? Entonces, estas dos formas de aplicar el análisis estadístico, de aplicar estadísticas, si bien utilizan técnicas muy parecidas o incluso a veces las mismas, los objetivos muchas veces son opuestos, ¿sí? Y mi idea es un poco durante este cuatrimestre mostrarles las diferencias entre ambas formas de hacer análisis estadístico. Hoy por hoy todo lo que está vinculado al machine learning, todo lo que está vinculado a la inteligencia artificial, tiene que ver más con esta segunda definición, que es la definición de minería de datos. ¿Por qué sucede esto? Porque a partir de la década del 90 se da una explosión. Explota la cantidad de datos que hay disponibles en la web para utilizarse. Y como esa cantidad de datos explota, hay algunos que se empiezan a dar cuenta que es rentable hacer minería sobre esos datos. Tratar de sacarles valor, sacarles el jugo, ¿sí? Y para eso, obviamente, va a ser necesario utilizar herramientas informáticas, como R, como SQL, como Python, que hoy vamos a ver Pandas y NumPy, que son los contenidos de la clase 2, ¿bien? Y para esto Chamba, Dano y Rey nos dan una definición general. Estas gigantescas bases de datos que surgen nos plantean un nuevo escenario. ¿Cuál es el nuevo escenario? Es un nuevo escenario que está vinculado a esta parte derecha de acá, a la minería de datos. El viejo escenario es el del análisis estadístico. ¿Y qué implica este escenario? Implica que a nosotros no nos interesan los datos en sí, sino los patrones y las estructuras. Y no nos interesa tampoco el qué. No nos interesa saber qué es lo que sucede en profundidad, ¿sí? No nos interesa ir a las causas, a la causa y el efecto. Con tener una correlación, con tener un porqué, con tener una explicación de, por ejemplo, este cliente dejó de usar la tarjeta. Si dejó de usar la tarjeta, es probable que abandone el banco. Démosle algún incentivo para que utilice la tarjeta, ¿sí? Con eso ya está. Y ahí no hay una explicación científica, ¿sí? Detrás. No queremos saber qué es lo que está pasando en profundidad. Queremos saber por qué pasa algo. ¿Por qué este cliente es probable que nos abandone? Porque dejó de usar la tarjeta. Listo. No hay más preguntas que hacer. ¿Sí? Y aceptamos al mismo tiempo la imprecisión. Es decir, sabemos que muchos de esos clientes estamos fallando, pero no importa porque es rentable. Si nosotros con un cliente, cada incentivo nos sale 4.000 pesos y cada cliente que retenemos nos da 80.000, cada cliente que retengamos va a ser el equivalente a 20 incentivos, es decir, podemos fallar 19 veces por cada vez que acertamos, ¿sí? No nos importa si fallamos 19 veces. No es verdad, no estamos construyendo una verdad científica. Estamos construyendo un modelo probabilístico que falla y que sabemos que falla. ¿Bien? Y eso es hoy la inteligencia artificial. Eso es hoy el aprendizaje automático. ¿Bien? No es una verdad científica. Les pido a los que entraron recién que se pongan el presente. ¿Sí? Bueno, hasta acá esto. ¿Se comprendió de la primera clase? Podemos partir a partir de acá. ¿Les quedó alguna pregunta? Se entendió, profe. Sí, sí, se entendió hasta ahí. Bueno.
Ley de los grandes números y teorema central del límite. Eso lo vieron en estadística, lo vieron en la clase pasada. No, en la clase pasada solo vimos parte de la primer PPT hasta la página 11 y nada más. Bueno, buenísimo. Bueno, la página 11 llega hasta las tecnologías que se utilizan. ¿Alguien levantó la mano? Perdón, soy medio tosco todavía para usar esto. Sobre la evaluación de la materia va a haber un primer parcial, un recuperatorio, va a ser teórico, 100% teórico, y un segundo parcial que va a ser un trabajo práctico grupal, ¿sí? Donde van a tener que analizar las bases de microdatos de la encuesta permanente de hogares. Entonces, no, no creo que sean presenciales, porque para eso debería coordinar con legislación y es conflictivo, porque también va a haber una clase en la que legislación podría querer hacer el parcial presencial. Supongo que va a ser 100% virtual. ¿Bien? Llegaron a la página 11. En la página 11 están las tecnologías. Si hacemos una correlación entre esta explosión y este video de Midu sobre los lenguajes más utilizados, nos vamos a dar cuenta que los lenguajes del análisis de datos van a crecer mucho a partir, fíjense cómo Python recién aparece en 2004, 2003, hasta 2004 no era de los más utilizados, ¿sí? Y va a empezar a tener una explosión muy grande. Esa explosión de Python está fuertemente vinculada al mundo del análisis de datos. De hecho, en un momento aparece R también. Fíjense, R en 2015-2016 aparece R entre los lenguajes más utilizados, que probablemente es un lenguaje que ustedes no conozcan, que es un lenguaje que viene del palo también del análisis de datos. R es 100% análisis de datos, mientras que Python hace un poquito de todo. Ustedes ya lo conocen. Con Django pueden hacer backend, pueden hacer videojuegos con Pygame, pueden hacer un montón de cosas con Python. R no. R es análisis de datos 100%. Bueno, Python se copió muchas cosas de R, o tomó muchas ideas de R. Y a partir de que tomó esas ideas de R con una librería que vamos a ver hoy que es Pandas, llegó a ser el lenguaje más utilizado en el mundo, ¿sí? Entonces, hay una correlación muy importante entre lo que sucede acá y lo que sucede acá. Esta explosión le sirvió a Python para hacer lo que soy, que es el lenguaje por excelencia de la ciencia de datos y sobre todo lo que son las redes neuronales, ¿sí? Que las redes neuronales son las que se utilizan como base, es la arquitectura que se utiliza como base para los modelos de inteligencia artificial. Todo eso Python le sacó pero 10 cabezas a R en lo que es redes neuronales. Entonces, todos los modelos que ustedes utilizan hoy en día están programados en Python. Gemini, ChatGPT, DeepSeek, todos, ¿sí? Por eso la cuestión tecnológica, que hoy vamos a tratar de meternos en eso, es tan importante. Pero hay conceptos que son estadísticos también, ¿sí? En el análisis de datos. Hay una primera ley que es la ley de los grandes números. Bueno, acá está la PPT, ustedes pueden leerla. ¿Qué interpretan de esta PPT? ¿Qué me pueden decir? ¿A qué conclusión llegan? Dice, la frecuencia relativa de un evento tiende a converger hacia su probabilidad teórica a medida que aumenta el número de ensayos. ¿Qué tenemos que hacer entonces si queremos hacer análisis de datos? Tener una muestra suficiente de casos. Bien, Mateo, correcto. Tenemos que trabajar con la mayor cantidad de datos posibles, aunque a veces no necesariamente más datos es mayor calidad de la muestra. No es necesariamente así, pero como una primera idea, como una primera aproximación, vamos a decir esto. La ley de los grandes números nos dice, como mínimo tenemos que tener 30 casos. Esto es para rechazar un análisis muy común, que es el análisis basados en casos aislados. Nosotros no podemos nunca sacar conclusiones de fenómenos masivos en base a casos individuales. Un razonamiento muy común es, no sé,
No, si mi primo pudo hacer esto, seguro que todo el mundo puede. No, no es así, no funciona así. Y a nivel científico, a nivel estadístico, está demostrado que no funciona así. En base a que alguien pueda hacer algo, no significa que todos puedan hacerlo, ¿sí? Sacar conclusiones en base a casos aislados, o no solo en base a casos aislados, en base a pocos casos, es profundamente equivocado. Nos puede llevar por el mal camino. No es el ejemplo, profe, creo que lo dijo el profe en la clase pasada también, el mismo ejemplo de ponerle la probabilidad de sacar cara o seca con una moneda, que no es lo mismo que yo haga 10 tiradas a que haga, no sé, 10.000 tiradas. A medida que, Exacto. mientras más casos tengo, más probabilidad de que sea un 50-50, ¿o no? Exactamente, ese es un gran ejemplo. Si se los dio Patricio la clase pasada, ese es un gran ejemplo, ¿sí? El de la moneda. O con un dado también. A medida que tire más veces el dado, la cantidad de veces que sale el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 va a tender a aproximarse a un sexto, ¿sí? Hoy vamos a ver un ejemplo con un ejercicio que van a hacer ustedes utilizando NumPy de la aplicación de la ley de los grandes números, ¿sí? Y tenemos un segundo concepto que es muy importante, que es el teorema central del límite. Díganme qué interpretan acá o si Patricio les dijo algo al respecto. Este es un poco más complicado, un poquito, no mucho. ¿Qué entienden de acá? Está complicado. Bueno, a ver, vamos. Puede Les voy- ser que cuando la muestra es suficientemente grande, o sea, los datos se tienden a distribuir de manera normal. O sea, bueno, ahí decía lo de la varianza. eh, Por ahí va, por ahí va. Está bueno lo que dijiste. Nosotros tenemos la distribución normal. Supongo que ustedes la habrán visto en estadística, las características de la distribución normal, ¿sí? Que la distribución normal es muy importante por este teorema. Este teorema es el que transforma la distribución normal en una distribución fundamental para el trabajo. eh, y por eso Gauss, que es el que lo desarrolló a fondo, es uno de los matemáticos, por decirlo de alguna manera, más importantes de la historia, ¿sí? Pero esta es la famosa campana de Gauss. Imagínense que ustedes van, yo les pido a ustedes que cada uno vaya a calcular la edad promedio de la población del partido de Avellaneda. Cada uno de ustedes va a ir y le va a preguntar a 50 personas y va a sacar un promedio, ¿bien? Si yo agarro todos los promedios, o sea, el promedio de cada uno de ustedes, y hago un gráfico de densidades, el gráfico de densidades va a tener esta forma. Va a haber una mayoría que obtuvo un valor cercano a la media. Por ejemplo, no sé, 35 años. Va a haber una minoría que va a obtener un valor, no sé, 25 años. Y otra minoría que va a obtener como valor 45 años. ¿Sí? En ese caso tendríamos una media de 35 y un desvío estándar de 10 años. ¿Bien? Entonces, en esta distribución, en esta densidad, la mayor cantidad de ustedes deberían obtener un promedio que sea este, ¿sí? Que sea la media. Ahora, algunos de ustedes van a tener promedios hacia ambos extremos, ¿sí? Y a medida que me voy alejando de la media, deberían ser menos los de ustedes que sacaron o que obtuvieron ese tipo de valores, ¿sí? ¿Se entiende? El teorema central del límite es un poquito más complicado, pero tampoco tanto. ¿Me siguieron o no se entendió nada? Yo me perdí un poco. Bueno, ahora igual vamos a ver un ejemplo después, un nuevo ejemplo. Pero el teorema central del límite habla de medias, ¿sí?
la distribución de las medias muestrales. Es decir, yo tengo distintas muestras y distintas medias. Si yo grafico esa distribución en un gráfico de densidades, va a tener esta forma, que es una distribución normal. ¿Sí? Vamos a ver si después puedo hacer algo más y que se entienda un poquito más con el ejercicio que vamos a hacer más adelante. Donde la idea es aplicar la ley de los grandes números y el teorema central del límite. Bueno, hasta acá son los conceptos introductorios. Después vamos a ver otras cuestiones introductorias vinculadas a las tecnologías que vamos a utilizar este cuatrimestre, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar Google Colab. No sé si saben lo que es Google Colab. Ahora les comento. Iba a buscar algo, no me acuerdo qué. Bueno, les muestro Colab primero. Fíjense. Es un servicio que está en un hosting web que no les requiere a ustedes que utilicen nada, ¿sí? Que programen, que instalen nada en su máquina, nada. Ustedes van a abrir Colab desde Gmail y van a poder hacer análisis de datos con memoria disponible y con una cantidad de recursos estándar o estandarizada suficiente como para hacer análisis de datos, ¿bien? Después vamos a ver que vamos a utilizar otra cosa, que es RStudio, que se descarga de POSIT. De acá se descarga. Fíjense, acá tienen R y RStudio, que son las otras tecnologías que vamos a utilizar. Pero desde Colab ustedes van a poder ejecutar el código que yo les voy a ir pasando. No voy a programar en clase, se pierde mucho tiempo programando en clase, ¿sí? Yo les voy a pasar justamente estas notebooks que ya están programadas para que ustedes, si quieren repasar, puedan repasar, para que ustedes puedan hacer ejercicios, para que ustedes puedan aplicar los conceptos vistos en la materia, ¿bien? Aparte, asumo que este es un curso más avanzado, que ustedes ya manejan los conceptos fundamentales de programación, ¿sí? Por lo que ustedes por sí mismos podrían ver y analizar qué está sucediendo. Aparte, ya tuvieron Python, vieron Python en el primer cuatrimestre. Entonces, nosotros tenemos, y vamos a hacer un ejercicio hoy donde vamos a tener por un lado las listas de Python, las listas que ustedes utilizaron en el primer cuatrimestre, y por el otro los arrays de NumPy, ¿sí? Que los arrays de NumPy son los que hacen tan importante a esta librería. Si nosotros entramos a la página de NumPy, vayan abriendo y vayan diciéndome si pueden abrir el Colab. El Colab está... Acá no, en este no. Van a tener un Colab. En el de NumPy está en la última. Ustedes hacen con control, hacen enter y deberían poder entrar. Está en la última filmina. Y en el de Pandas que vamos a ver hoy está en la segunda. Los materiales que estamos viendo y todo lo que involucra la clase de hoy están acá, en esta carpeta. 2 recursos informáticos básicos para análisis de datos con Python. Acá están las 2 PPTs y los ejercicios de la clase de hoy, ¿sí? Que los van a tener que hacer después de la clase. ¿Bien? Bueno, continúo. Voy en medio de las chapas hoy. Creo que ya les dije. NumPy es una librería muy importante. ¿Pudieron abrir Colab? Sí, profe. Perfecto, ¿nadie tuvo problemas? Bueno, Por ahora no. perfecto. Continúo entonces. ¿Por qué es tan importante NumPy? NumPy, ¿qué significa? Significa Numerical Python. Es decir, es una librería de Python que lo que hace es optimizar el trabajo con grandes vectores numéricos, o sea, operaciones matemáticas, operaciones algebraicas. Está desarrollada en C, ¿sí? No sé, yo supongo que la mayoría de ustedes no programaron en C. Antes C se veía el primer cuatrimestre, ahora se dejó de ver.
era bastante más complicado que programar en Python. ¿Por qué? Porque es una librería, perdón, una librería no, es un lenguaje de bajo nivel, ¿sí? C. Bajo nivel en relación a Python, ¿sí? Hay lenguajes de menos nivel que C incluso. A mí me pasa al revés, profe. Yo aprendí con C y Python no vi nunca. Pues yo vengo del 2021. Ok, bueno, tenemos alguno del plan viejo dando vueltas, está bien. Yo la verdad que cursé C, pero hace muchos años y no me acuerdo nada. Me acuerdo que era más difícil o que me costaba más que Python. Sí, sí, era una locura, la verdad. Y me acuerdo también que es un lenguaje que al ser de bajo nivel nos va a permitir trabajar mucho mejor algunas cuestiones, sobre todo lo que es optimización de código, ¿sí? Sí, porque tenemos que hacer todo, digamos. En C, cualquier cosa que quieras hacerlo, tenés que hacer vos. No hay nada que. No es como. Bueno, yo desconozco Python, pero supongo que debe ser algo más moderno y que te brinda más opciones o más posibilidades a la hora de querer hacer algo. Como un método o algo por el estilo. Bueno, C no te brinda nada. Bueno, Python es recontra alto nivel, pero C no te brinda nada, pero tiene una ventaja, que al ser de bajo nivel nos va a permitir trabajar mucho mejor en memoria, ¿sí? Nos va a permitir trabajar mejor lo que es el acceso a la memoria de los objetos con los que estemos programando, ¿sí? Y esta ventaja, los desarrolladores de NumPy la usufructuaron para poder desarrollar una librería que tenga un gran rendimiento para trabajar con grandes volúmenes de datos, como les había dicho antes, ¿sí? Y nos va a ofrecer recursos tanto a nivel matemático como algebraico. ¿Alguien levantó la mano? Nicolás Santoro. Sí, yo, profe. Quería saber dónde estaba lo del collab porque no lo pude encontrar. ¿Pudiste abrir la PPT? Sí. Ah, en la última PPT tenés el acceso al Colab. Tenés el link. Ahí yo pasé el link al chat, no sé si sirve igual. Sí, perfecto. El link también Joya. sirve. Muchas gracias. Gracias, Gabriel Rojas. No, no hay. Bueno, entonces, NumPy o sea, le abrió las puertas a Python a un mundo completamente nuevo, por decirlo de alguna manera. Porque a partir de estar altamente optimizado, obviamente, todo lo que es el trabajo con Big Data, de cabeza va NumPy. Y le pasó el trapo a todos los demás lenguajes de programación, ¿sí? Si ustedes entran a la página NumPy, como les decía antes, pueden entrar acá y fijarse en todos los dominios científicos que se utilizan. Por ejemplo, computación cuántica, que es lo último, digamos. Yo no sé nada al respecto, pero sé que es lo último, que es lo que están experimentando los científicos ahora para avanzar en un procesamiento de datos muy superior al que tenemos en la actualidad, ¿sí? Sobre la base de la física cuántica, de la cual yo tampoco sé nada. Nosotros vamos a trabajar más que nada con lo que es estadística computacional, ¿sí? Todas estas librerías seguramente las vamos a utilizar a lo largo del cuatrimestre. Hoy vamos a ver NumPy y Pandas, que son las dos más importantes. Se utiliza también en procesamiento de señales, en procesamiento de imágenes. Ahora les voy a mostrar un poquito qué es una imagen o cómo funciona una imagen para la computadora en realidad, cómo es que procesa imágenes la inteligencia artificial, ¿sí? En astronomía, en psicología cognitiva, en arquitectura, en geografía, en un montón de campos. ¿Bien? En todo lo que es el desarrollo científico de las últimas 2 décadas, probablemente esté metido NumPy en el medio. ¿Bien? Muy probablemente. Acá la misma página les dice en inglés lo mismo que yo les comentaba antes. Están usando C pero desde Python. O sea, están utilizando lo mejor de distintos mundos con NumPy. ¿Sí? ¿Por qué o cómo hace NumPy para trabajar estas cuestiones o cuáles son las características que tienen? Bueno, NumPy tiene funciones propias, algunas de estas básicas, crear ceros, crear unos, etcétera, pero ninguna de estas funciones es el capital real que tuvo NumPy para crecer como creció. Lo fundamental es que desarrollaron una clase, la clase NumPy NDArray, ¿sí? Y esta clase es la que permite trabajar con vectores numéricos
de gran volumen, de gran tamaño, de manera absolutamente optimizada, ¿sí? Le pasa el trapo y ahora vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver cómo le pasa el trapo a lo que son las listas de Python. Y no solo a las listas de Python, a la mayoría de los elementos y de los listados que hay en todos los lenguajes de programación. Primero, porque hace dos truquitos sobre todo. Uno que es que una vez que se instancia un objeto, el objeto tiene tamaño fijo. Y eso hace que no se tenga que reservar espacio excesivo en memoria, ¿sí? Y en segundo lugar, porque va a requerir que todos los elementos que contiene, acá puse matriz, debería decir vector, sean del mismo tipo. Es decir, obviamente va a estar orientado al trabajo con números, por lo que van a ser enteros o flotantes, ¿sí? Y eso va a hacer que no se tenga tampoco que reservar memoria en exceso y que la memoria que se utilice esté en espacios contiguos, ¿sí? A través de C se va a administrar la memoria de tal manera que el acceso a la memoria va a ser en espacios contiguos y eso va a hacer que el espacio que va a ocupar va a ser mucho menor a las listas que tiene Python, ¿sí? Solo un vector de objetos puede evadir esta condición, sí, que obviamente, porque muchas veces vamos a tener que trabajar con vectores que no necesariamente van a ser numéricos, bueno, NumPy te permite hacerlo con objetos. No va a estar tan optimizado en ese caso, ¿sí? Pero bueno, lo tiene que permitir. Esto nos va a facilitar obviamente las operaciones matemáticas avanzadas. Ustedes supongan que están trabajando en un modelo de lenguaje natural, en ChatGPT. ChatGPT está trabajando y lee y calcula probabilidades en base a millones de parámetros, en base a distintos lenguajes, en base a millones de textos, de palabras, de caracteres. Todo eso lo está transformando o lo transforma inicialmente en matrices, ¿sí? No trabaja con texto realmente, trabaja con matrices. Y cuando hace procesamiento de imágenes tampoco está viendo las imágenes o percibiéndolas como las percibimos nosotros. Está calculando probabilidades numéricas en base a matrices. Porque las imágenes que son la superposición de tres matrices, las imágenes color. Una matriz en rojo, una matriz en verde y una matriz en azul. Ahora les voy a mostrar un ejemplito, ¿sí? Y hay un ejemplito en la PPT de NumPy. Pero bueno, les voy a dar un primer ejercicio antes. Vamos a cortar un cachito la clase y ustedes van a tener que hacer un ejercicio, ¿sí? Acá yo tengo la comparación de cómo, con un caso, utilizando NumPy y utilizando las listas, voy a hacer una medición de qué diferencia tengo, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy generando una lista de 1.000.000 de elementos y a esa lista de 1.000.000 de elementos la estoy multiplicando al cuadrado. Y estoy calculando cuál es la diferencia de tiempo de cómputo que tengo con NumPy y que tengo con Python. La idea ahora es que ustedes utilicen la ley de los grandes números para obtener una media robusta, ¿sí? Y que a medida que vayan logrando resolver el ejercicio, vayan escribiendo acá en los mensajes cuál es la media que les dio a ustedes de la diferencia relativa de tiempo utilizado entre NumPy y las listas. Entre un array de NumPy y las listas para hacer esta operación, elevar al cuadrado. Fíjense que aparte de las ventajas que vamos a ver después, tiene otra ventaja que es que tiene código de mayor nivel incluso que Python. Fíjense lo que tengo que hacer en Python para elevar al cuadrado todos los elementos de una lista. Y acá estoy utilizando compresión de listas. Tengo que decirle que por cada elemento X que integra la lista, que lo recorra con un for y a cada uno lo eleve al cuadrado, ¿sí? Mientras que acá, fíjense, qué sintaxis tan sencilla, array al cuadrado, se acabó la historia, ¿sí? Profe, perdón, no comprendo bien. O sea, Ok. que el tiempo en cuanto a qué, eso es lo que no entendí. ¿Cómo el tiempo en cuanto a qué? El tiempo de procesamiento. Pero para hacer ese número al cuadrado, ¿cuánto tarda? Para elevar 1.000.000 de números al cuadrado. Ok. Fíjense, acá las listas tardaron 0.09. NumPy tardó 0.004. 18 veces de diferencia, ¿sí? Ahora, hay que aplicar la ley de los grandes números. Les acabo de decir, en base a un caso, no puedo sacar conclusiones. Les doy 10 minutitos, 15, para que ustedes acá, en esta parte, van a archivo, se copian el cuaderno, guardar una copia en Drive,
y hacen el ejercicio acá, ¿sí? Y quiero que me escriban en los comentarios cuál es la media que les dio a ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me van Creo, siguiendo? creo que sí. Creo, Bueno, sí, la verdad que más o menos. A ver, los que me dicen creo que sí. ¿Qué entienden que hay que hacer? Yo estoy igual de perdida, así que no sé. O sea, o supongo sea, que con el código que ya está hay que hacer una mayor cantidad de datos o menor. Mayor, menor a 1 no puede ser. Sí, mayor. O sea, O sea, tenemos que mayor de lo generar que hay una ahora. muestra. Según la ley de los grandes números, nosotros necesitamos 30 casos mínimo para que la muestra se acerque al promedio poblacional, ¿sí? Y cuantos más casos tengamos, más se va a acercar a la esperanza, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué tienen que hacer con esto? Repetirlo 30 veces. Exactamente, lo van a Ok. repetir 30 o más veces. Y esas 30 o más veces van a sacar el promedio y, perdón, de esas 30 o más veces van a sacar el promedio de las 30 o más veces, ¿sí? Bien, Ento- perfecto. Ahora sí. ¿Se entendió? Bueno, perfecto. Cristian, perdido. Em, Hay con la- que entregarlo ahora porque posta no entendí. bueno, yo repito una estoy, vez yo más. estoy en la misma, profe, pero a ver, ¿en dónde hay que pegar ese código que nos está mostrando? Acá. No, no, pero para Ah, el probarlo, digamos. código. Ustedes tienen este código. Este código es una Primero, sola. a mí primero no me aparece, o sea, ¿en dónde hay que pegarlo ese código? Bien. Ustedes tienen la consigna acá abajo. No es solo pegar el código igual, ¿eh? Ustedes tienen la consigna acá abajo, que a mí no me está apareciendo, no me está cargando bien. Estoy con problemas, no tengo una gran red, estoy desde el laburo en este momento, me tuve que quedar a dar las clases de acá. Acá, si ustedes se fijan, van a tener la consigna, les tiene que aparecer, acá está. Cuanto más compleja es una operación, mayor es la diferencia. Tomando en cuenta la ley de los grandes números, realizo un experimento dice acá, para responder esta pregunta. Calcular media de las listas en realizar el procesamiento previo. Calcular media de arrays NumPy en realizar el procesamiento previo. Calcular la media de la diferencia relativa. Luego elevar o disminuir la complejidad del ejercicio y comparar. Esta última parte no la hagan, ¿sí? Vayan hasta acá. Ustedes acá tienen un caso, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema con este caso solo? Si yo tomo otro caso, fíjense, acá me da 18. Vuelvo a hacerlo. 23. Vuelvo a hacerlo. 42. Tengo una dispersión muy grande. No puedo sacar conclusiones en base a un solo caso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la ley de los grandes números. ¿Qué me dice la ley de los grandes números? Que cuanto más casos tenga mi muestra, más se va a aproximar a la media poblacional. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que calcular muchas veces esto, o sea, iterar esto muchas veces y calcular la media de todas las iteraciones. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? ¿Un poquito más? Pueden hacerlo tanto en Visual Studio como en Colab. Ustedes acá en Colab, si hacen la copia, tienen un espacio ya resguardado para resolver la consigna. Bueno, perfecto. Les doy 10 minutitos para que hagan este ejercicio y a medida que vayan haciendo, en los mensajes vayan pegando cuál es la media que les dio a ustedes. Si tienen alguna consulta, levanten la mano y iré respondiendo. Me voy a servir agua que tengo la garganta ya un poco seca y vengo.
Quienes lo ejecuten en Visual Studio Code van a tener un resultado distinto, ¿sí? Porque van a estar trabajando con recursos distintos a los estándar de Google Colab. Bien, Colab, como va a tener los mismos recursos, van a estar trabajando todos con la misma memoria RAM. En cambio, si trabajan con Visual Studio Code, van a estar trabajando por lo que quizás para este experimento los resultados no sean óptimos. Pueden hacerlo igualmente, pero obviamente el valor que les va a dar va a ser distinto al que les va a dar a sus compañeros. Perdón. Sí, Nada. Verónica. Sí, hoy va a ser difícil, aviso. Estoy con problemas para leer la consigna. Aparece y desaparece como si fuesen luces de Navidad. Además, que no entiendo qué hay que hacer. Ok, bueno. A mí también me pasa, pensé que estaba malinterpretando la consigna. Lo de la consigna, copio y pego la consigna. Porque sí, Sí, yo tampoco la veo. O sea, me la acuerdo medio de memoria, la estaba pensando. ok. No, pasa, profe, que aparece como oculta, entonces cuando pasas el mouse, por eso no se ve. Hay que poner justo arriba, está la opción de dice mostrar objeto oculto y ahí te aparece. Yo he Raro, entendido que tengo que pegar los resultados. O sea, pego la consigna, pero raro, No, a mí no me aparece eso lo oculto tampoco. raro que les Justo, aparezca justo oculto. abajo de print lista me Sí. aparece un botón que dice acciones para el resultado de las celdas y ahí yo le puse mostrar, ocultar resultado y ahí me apareció. No, pero esto es un markdown, no les debería aparecer oculto. Igual se los paso por acá. Bien, lo de Mariano. Correcto. Es correcto el trabajo de Mariano. Correcto, Daniel Ávila. Bien. ¿Pero por qué? Perdón, no estoy entendiendo nada. Es como que me metí en un lugar Bueno, de física cuántica, no entiendo. vamos despacio. Es así la cuestión. Partamos de la ley de los grandes números. La ley de los grandes números nos dice que si nosotros queremos sacar conclusiones en base a fenómenos grandes, tenemos que tener una muestra grande. ¿Sí? En este caso, el fenómeno que nosotros queremos medir es cuál es la diferencia relativa entre un array de NumPy y una lista en elevar 1.000.000 de números al cuadrado. ¿Bien? Ok, ¿Hasta ahí vamos? sí. O sea, nosotros tenemos dos listas. Esta primera lista, yo supongo que a ustedes les debe estar andando mal porque yo estoy teniendo problemas de conexión. Quizás eso esté vinculado. Oculto no está oculto nada. Pero puede ser también si están utilizando el modo oscuro. Aunque no sé, si lo abrieron recién no debería suceder. Puede pasar. A ver. Bueno, voy a desenchufar el cargador porque quizás se está sobrecalentando la máquina. Bueno, acá. Fíjense. Nosotros tenemos dos listas. Una primera lista es una lista de Python. La que ustedes vieron en el primer cuatrimestre. Que tiene 1.000.000 de elementos. ¿Sí? Es un range con 1.000.000 de elementos. Y la segunda no es una lista, es un array NumPy. ¿Bien? Que tiene también 1.000.000 de elementos. ¿Sí? Esto es lo mismo que esto. ¿Bien? Nada más que esto está adaptado a NumPy. NumPy, en hacer esta operación, en elevar al cuadrado 1.000.000 de elementos, tarda 0.018 en este caso. La lista tarda 0.077, o sea, 42 veces. La idea es, como en todos los ejercicios individuales, a mí esto me da un resultado distinto. Para obtener un resultado más robusto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer muchas repeticiones de este ejercicio y calcular la media de esas repeticiones. ¿Cuántas repeticiones? Mínimo 30. Y en ese caso, el resultado que les debería dar debería ser muy cercano al que les está dando. ¿Bien? Bueno, ahí hasta el intervalo de confianza me están tirando. 46,76 dice Nicolás Santoro. 42, 46, correcto. 28, bueno, acá Matías te está dando muy poco. Bueno, primero, Cristian, para poder ejecutar tenés que ejecutar la que está arriba, esta. Si no te va a decir que no importó time, ¿sí? El error que te está tirando es por eso.
La diferencia normalmente, fíjense, a la mayoría les está dando entre 42, 46, 46, 42, 42. Si yo agarro todas las medias que ustedes me están pasando, según el teorema central del límite, todas esas medias deberían configurar una distribución normal. ¿Me pudieron seguir ahí en lo que es la distribución normal? ¿O por qué es tan importante el teorema central del límite? Estamos trabajando con distintas medias. Cada uno de ustedes tiene una media. Si yo junto todas las medias de ustedes y las grafico en un gráfico de densidades, el gráfico va a ser este. ¿Bien? Eso dice el teorema central del límite. Es decir, la distribución de las diferencias relativas que ustedes están haciendo va a ser de tipo normal. ¿Bien? Bueno, raro, Matías, te está dando muy bajo. Puede ser, no sé. ¿Lo estás haciendo local o lo estás haciendo en Colab? No, en Colab lo estoy haciendo. Ok. Bueno, no pasa nada igual. Puede ser, puede suceder. Si lo hacen muchas veces, van a ver ustedes mismos que la distribución de esas medias, si van juntando, hacen muchas veces el ejercicio y van haciendo una lista de esas medias y grafican esa lista, el gráfico va a ser este. Más adelante vamos a profundizar en esto. Exacto, no va a ser más cercano, no va a ser más exacto. La palabra no es cercano, exacto. Perdón, es tarde y estoy medio. Va a ser más aproximado a la esperanza poblacional, ¿sí? Pero sí, esta es la idea. Y esta es la idea no para este experimento, esta es la idea para todo el cuatrimestre, ¿sí? ¿Entienden la importancia de esto en el análisis de datos? Todo el cuatrimestre nosotros deberíamos trabajar con ese criterio. ¿Bien? ¿Se pudo entender este ejercicio? Creo que sí. Nicolás, levantaste la manito. Profe, ¿podrías repetir lo último que dijiste? Por favor. O sea, la importancia de esta ley para todo el cuatrimestre. Sí. Bueno, justamente, porque ¿qué nos está diciendo y qué estamos observando acá? ¿Y cuál es la importancia de lo que estamos observando acá? Cuantos más datos tengamos, cuanto más datos analicemos, nuestro análisis va a ser mejor, ¿sí? Algo así, o sea, por decirlo mal y pronto, con un lenguaje llano y no un lenguaje estadístico, cuanto más información tenga en una primera aproximación a la cuestión, no puedo sacar conclusiones con poca información. Tengo que tratar de sacar conclusiones con mucha información, ¿sí? ¿Se entendió esto? Fíjense que ustedes, cuanto más información utilicen, si ustedes ahora empiezan a hacer todos 1.000.000 de pruebas, van a ver que van a estar los resultados de todos, van a ser mucho más cercanos que los que están siendo ahora. Cuantas más pruebas hagan, más cercanos van a ser los resultados que van a tener ustedes, ¿sí? Y esta distribución normal se va a ir achicando. ¿Bien? ¿Se entendió, Verónica? Un poco mejor, sí. Se entendió, Bueno, profe. ¿quieren ¿Quiere que pase el código por el chat? Sí, pasalo. Si quieren ir igual, estas son ideas que vamos a repetir durante todo el cuatrimestre, ¿sí? No nos vamos a quedar acá, pero bueno, la idea es hacer un primer experimento. ¿Cómo acercarse a pi? Pi es una constante. No, porque pi es una constante. Pi es la relación entre el radio o entre el cuadrado del radio y el diámetro de la circunferencia. Claro, no, creo que él se refiere a que en el caso de pi, cuantos más decimales usás, más te acercas a un resultado más preciso, digamos. Algo así, no es Creo que él quiso exactamente decir eso. eso. No es exactamente eso. Acá estamos hablando de medias. Pi no es una media. Tengan en cuenta que acá estamos hablando de medias, ¿sí? No estamos hablando de constantes, ni de ratios, ni... Estamos hablando de esto es puntualmente para medias, ¿sí? Porque la media es una de las medidas más importantes descriptivas que podemos
generar en análisis de datos. No la mejor, no necesariamente la mejor. Bueno, una vez superado este ejercicio, ¿sí? Sigamos viendo algunos atributos o características que tiene NumPy, ¿sí? ¿Qué conclusión llegamos aparte de la ley de los grandes números? Desde el punto de vista de NumPy, ¿qué estamos observando? O sea, desde el punto de vista informático, ya no desde el punto de vista estadístico. ¿Qué conclusión sacamos? ¿Se ratifica que NumPy rinde mejor que las listas o no se ratifica? Sí, obvio. Y la diferencia es muy grande, o sea, lo acabamos de observar y lo acabamos de mostrar con un experimento. Si ustedes siguen, en el Colab van a ver ahora abajo el tamaño en bytes que tiene un range acá y un arrange de NumPy acá. Uno ocupa 8000 bytes y el otro 36.000 bytes. Sí, ¿quién levantó la mano? Mariano. Profe, para arrays chiquitos, o sea, de no tantos números, ¿también rinde más NumPy? Siempre va a rendir más NumPy. Siempre, ok. ¿Por qué va a rendir más NumPy? Por cómo trabaja en memoria. ¿A dónde estaba eso? Por esto que está acá. Porque tiene un tamaño fijo. Entonces ocupa menos espacio en memoria. O sea, se instancia. Es un objeto que se instancia y ocupa un espacio delimitado en memoria. Imagínate que vos le estás poniendo un cerco de hasta dónde puede llegar la memoria que ocupa. Las listas de Python utilizan un cerco mucho más grande, ¿sí? Mientras que NumPy cierra eso lo más posible. Trata de achicar lo más posible el espacio que ocupa en memoria. ¿Bien? Y gracias a eso, ¿qué logra? Logra tiempos de procesamiento más rápidos, ¿sí? El truco está en el espacio que ocupa en memoria. Bueno, esta es la ventaja de NumPy y por eso es tan utilizado, ¿bien? Y una vez que vimos NumPy, no sé si les quedó alguna duda de NumPy, si hace falta repasar algo, la idea general sería esa. En el parcial, seguro que les va a entrar una pregunta de NumPy, de cuál es la importancia de NumPy, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna otra pregunta? No, creo que quedó claro. Bien, perfecto. Bueno, pasemos a Pandas. ¿Qué Pandas, a diferencia de NumPy, es una librería para el análisis de datos estructurados? ¿Qué son datos estructurados? Datos estructurados son datasets, ¿sí? Bueno, cierro este, abro el de Pandas. ¿Qué es un dataset? Una tabla. Imagínense que ustedes tenemos una tabla con las notas que se sacaron ustedes. Un Excel puede ser un dataset. Tienen columnas, tienen filas, y en cada columna y en cada fila tienen valores, ¿sí? O puede ser las notas que ustedes tienen subidas en el Sysacad, ¿sí? Cualquier tabla de 2 dimensiones puede ser un dataset estructurado, ¿sí? Por otro lado, ¿qué sería un dato no estructurado? El lenguaje, una imagen. Pandas no les va a servir para trabajar. Ah, me faltó mostrarles eso. Fíjense que con NumPy o con matrices puedo elaborar imágenes o mostrarles más o menos cómo es que se construye una imagen. No tengo algo muy elaborado acá. Bueno, tengo medio tildado, tengo poco internet. Va, les había mostrado las imágenes, no se los mostré todavía, ¿no? No. No, creo que no. Bueno, fíjense, yo acá tengo una imagen en blanco y negro. ¿Qué es una imagen en blanco y negro para la computadora? Una matriz. Fíjense, una carita acá, una pavada. Esta es una imagen chiquita, ¿no? Estamos trabajando con 5x5, 25 píxeles. Les estoy dando ejemplos con 25 píxeles, ¿sí? Y acá, con 25 píxeles, les estoy mostrando una imagen, pero en color. Fíjense lo que sucede o cómo se construye una imagen. Una imagen en la computadora la construye de esta manera. Tenemos 3 matrices. Una matriz roja, que en este caso es esta, la imagen que obtengo de la matriz roja. Una matriz verde y una matriz azul.
Fíjense que yo acá en el código, la matriz roja le estoy dando una forma como si fuera una U, ¿sí? Vamos a ponerle una O si quieren. Fíjense, yo acá le pongo unos. Y este canal rojo, en vez de ser una U, ahora va a aparecer una O. Estos se utilizan dependiendo... Bueno, CSS, por ejemplo, utiliza 256 tonos distintos para cada una de los píxeles. Esta sería una imagen de 25 píxeles, por ejemplo. Imagínense lo pesada que es una imagen. Si voy a tener en 25 píxeles, puedo tener 256 valores distintos multiplicado por 3. Porque una imagen color son 3 matrices distintas. Yo acá estoy generando una imagen en el rojo que es un array de NumPy. ¿Bien? Que en este caso es un cuadrado. En el verde, que es la G, estoy generando una imagen también de 5 por 5, pero que tiene solo unos. Es decir, el color máximo en este caso. Y lo mismo en el azul. Por eso, el azul me queda un azul bien oscuro, el verde me queda un verde bien oscuro, y en el canal rojo tengo un rojo oscuro en los bordes y en el medio no tengo nada. Entonces, ¿qué imagen me devuelve? Bueno, acá no nos estamos dando cuenta, pero tenemos un cuadrado celeste. ¿Quién se da cuenta por qué tenemos un cuadrado celeste? ¿Quién lo puede interpretar? ¿Qué está haciendo la computadora cuando lo procesa? Supongo que con los 3 colores primarios arma la mezcla y Exacto. La mezcla de absoluta intensidad del rojo y el verde y el azul es blanco. Por eso acá tenemos verde, borde blanco. Y en el medio, como no tenemos rojo, arma la mezcla del verde y el azul. Así se procesan las imágenes. Y por esto yo les decía que la inteligencia artificial en realidad no está leyendo o interpretando las imágenes como la interpreta nuestra vista, sino que está leyendo estas matrices que hay detrás. Si yo acá cambio los unos por ceros, fíjense lo que va a pasar. La imagen, que antes era un borde blanco y un centro celeste, se volvió un borde rojo con un centro negro. ¿Por qué? Porque ahora la combinación está en cero, tengo todo cero en el centro y tengo uno solo en el rojo en los bordes. Son estos unos que están acá. Entonces, la mezcla de cero, cuando no tengo ningún color, ni verde, ni azul, ni rojo, es negro. ¿Sí? Profe, Sí. me quedé con lo de la IA que dijiste. Entonces, cuando yo le paso una foto a una IA, en ningún momento ve la foto, como que la reconstruye, ve tipo la matriz que hay atrás y con eso sabe lo que hay. Exacto. No ve la foto, no la procesa, digamos, como foto, sino como una matriz. La procesa de esta manera. Como Claro. si es color la imagen, van a ser 3 matrices. ¿Y qué hace? Está haciendo muchos procedimientos algebraicos. Ustedes en el primer cuatrimestre en Matemática 1 vieron un montón de matrices y pensaron, ¿y esto a mí para qué me sirve? Bueno, para esto sirve. No es que no sirve todo eso que vieron, ¿eh? Todo lo que se está usando ahora y todo lo que se trabaja ahora y que está de moda en la industria, por decirlo de alguna manera, está muy vinculado a todo lo que es álgebra, ¿sí? Y todo el laburo con matrices, ¿bien? Sí, creo que Mariano había levantado la mano. No, pregunté recién yo, ya está. Ah, era esa la pregunta, perfecto. Perdón, no me había dado cuenta que eras vos y que había levantado la mano. Sí, ChatGPT, y si ustedes se fijan, todos los modelos de inteligencia artificial que hacen procesamiento de imágenes tienden a fallar con algo. No sé si alguien sabe o se dio cuenta. Algunos se dio cuenta en que fallan, por ejemplo, en imágenes de humanos. ¿Cuál es el error que tienden a tener los modelos de inteligencia artificial? Y Las duplican manos. partes del cuerpo, claro. Exactamente, las manos. Porque ¿qué es lo más probable? Que al lado de un dedo haya otro dedo. La inteligencia artificial no utiliza el método hipotético deductivo, no dice, las manos de los humanos tienen todas 5 dedos. No, va calculando probabilidades y la probabilidad, bueno, está bien. La probabilidad es que al lado de un dedo haya otro dedo. Entonces, muchas veces al principio la inteligencia artificial hacía muchos dedos. Ahora, para cortar eso, hay casos en donde hacen 4 dedos, hay veces que hacen 6 dedos, porque en realidad lo que están calculando es la probabilidad de que al lado de un número haya otro número. No está trabajando con la imagen.
Y es todo probabilístico. Es lo que les decía al principio del data mining. No está validando hipótesis. ¿La hipótesis cuál sería? Las manos de los humanos tienen 5 dedos. Bueno, olvídense que la inteligencia artificial tenga una hipótesis. No hay ninguna hipótesis ahí, hay probabilidades nada más. Y hay un error, que el error puede ser un dedo más, un dedo menos. Entonces, todo eso hace que muchas veces la utilización de IA sea riesgosa, ¿sí? No es ciencia, o sea, sí hay ciencia detrás, pero no hay un método hipotético deductivo en la inteligencia artificial. Por eso, en realidad, cuando nos dicen que la inteligencia artificial razona, es mentira. Hace poco salió un paper de Apple, si no me equivoco, donde explicaban esto. Apple obviamente escribe eso porque como se quedó atrás en la carrera de la inteligencia artificial, salió a decir que la inteligencia artificial es una porquería, o a decir todo lo malo que tiene. Pero es verdad lo que dijeron, más allá de eso, que es que en realidad no razona, nunca razona. Cuando ChatGPT nos está vendiendo humo con que razona, mentira. Está viendo lo que escribió otra gente y nos está respondiendo en base a las probabilidades de lo que escribió otra gente que realmente sabe, ¿sí? En general copia y pega lo que escribió alguien que realmente sabe. ¿Bien? Bueno, pasemos a Pandas entonces. Yo me fui por las ramas con el tema de las imágenes. Pandas trabaja con datos estructurados, es decir, datasets. ¿Quién desarrolla Pandas? Wes McKinney. Wes McKinney es el que escribió el libro que ustedes tienen acá, en la bibliografía obligatoria. ¿Sí? Python para análisis de datos. Es de código abierto, es multiplataforma, está muy bueno, no es tan importante como NumPy, NumPy es mucho más importante, ¿sí? Pandas se utiliza, es muy utilizado. ¿Qué hizo Wes McKinney? Fue y le robó a R la forma que tiene R de trabajar con datasets, básicamente. Creó una clase parecida a la de R y empezó a replicar lo que hace R con otros nombres, con otros métodos, pero básicamente hizo eso, que era el lenguaje que existía previamente desarrollado por estadísticos, ¿sí? ¿Qué hace Panda? Sí, bueno, tiene distintas funciones, lee CSVs, lee Excel, lee JSON. Supongo que ustedes en el primer cuatrimestre laburaron con archivos, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, ese mismo tipo de archivos que ustedes trabajaron en el primer cuatrimestre, en el jueguito, que tenían que guardar un ranking, o que tenían que tener un archivo de palabras, bueno, ese mismo tipo de archivos va a trabajar Pandas. ¿Ya les mostré lo de Kaggle a ustedes? No, no les mostré nada todavía. Perdón, pero me mezclo con los cursos anteriores. Ya di varias veces esta clase, se me mezcla en la cabeza. Bueno, vamos por partes igual. Arranquemos por el principio. ¿Qué es lo que hace Pandas? ¿Qué le agrega? ¿Qué valor le suma Pandas a NumPy? Bueno, le suma algo que son los índices, ¿sí? Es decir, Pandas va a trabajar en paralelo con un array de NumPy y con un índice, ¿sí? Va a construir una clase que es la clase serie, y esa clase serie va a tener por un lado un índice y los valores. Los valores, si ustedes vienen y los miran acá, le preguntan de qué tipo son los valores, serie ejemplo, .values, por ejemplo, yo acá abro una serie, que es un array que contiene 10, 20 y 30 y que tiene un índice que es A, B y C, ¿sí? Esto es lo que va a contener cualquier serie de pandas. Por un lado vamos a tener un array de NumPy, que ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir ejecutar operaciones matemáticas o algebraicas con poco costo computacional en poco tiempo. Y por el otro lado vamos a tener un índice, que el índice ¿qué nos va a sumar? Nos va a sumar la posibilidad, por ejemplo, de realizar filtros como los que hacemos en SQL, de realizar group by como hacíamos en SQL, ¿sí? O sea, a lo que ya hacíamos con NumPy, le vamos a sumar unas características más, ¿bien? Entonces, a eso le va a agregar algunos métodos propios de la clase, como por ejemplo describe, que nos va a devolver una serie de métricas, de medidas de resumen del dataset con el que estamos trabajando, de medidas de posición. Estos conceptos más estadísticos los vamos a repasar a lo largo del cuatrimestre, ¿sí? Quédense tranqui que tenemos clases vinculadas a eso. Entonces, Pandas, ¿qué hace? Agarra los arrays de NumPy y los utiliza para el trabajo con datasets. ¿Y eso qué nos va a permitir? Analizar datos.
Si tenemos datasets, datos estructurados, vamos a poder hacer análisis en poco tiempo y con pocos recursos, gracias a NumPy y gracias a Pandas, ¿sí? Tiene algunos métodos propios, como por ejemplo Head nos va a permitir ver el encabezado, Describe nos va a dar lo que estábamos viendo antes. Acá si ustedes se ponen a jugar un poco con el código que les pasé, van a poder ver las distintas funciones, los distintos atributos, ¿sí? Vinculados a la clase. Y va a tener una segunda clase que es DataFrame, ¿sí? Que DataFrame, la serie es unidimensional, de DataFrame va a ser bidimensional, es decir, va a ser como una tabla. Puede ser una matriz, como las que ustedes vieron en el primer cuatrimestre, o puede ser una estructura de datos tabular, es decir, con nombres de las columnas y nombres de las filas, ¿sí? Yo les dejé un ejemplo acá que es una base de Kaggle, ¿sí? Es un CSV, si se fijan, que lo saqué de Kaggle. ¿Qué es Kaggle? Es una página medio de moda. Es la más utilizada en el mundo de la ciencia de datos en la actualidad, en el término de competencias. Yo les dije que esto era algo mucho más vinculado al mundo privado que al mundo científico, si bien está vinculado a ambos mundos, no quiero ser despectivo ni unilateral. Pero, si se fijan acá, ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay competencias. En su momento Netflix hizo una para desarrollar el modelo de recomendación que les recomienda series. Fíjense, hay competencias que tienen premios. Por ejemplo, esta creo que tiene un premio de $1 millón total. ¿Sí? Acá dice cómo se divide el premio. Obviamente acá están metidos los cráneos más grandes del mundo. Durante 7 meses están desarrollando una competencia para utilizar un modelo de inteligencia artificial, dice acá, que logre desarrollar problemas abiertos de principio a fin, o sea, lo que se denomina AGI. Por ahora esto es humo, pero bueno, acá o sea, por ahora hay mucha gente que teoriza o que habla al respecto. Hay algunos desarrollos, pero todo es muy limitado. Fíjense igual lo que vale la información, que acá están metiendo $1 millón para quien Ese es logre el de Apple. un modelo. ¿Qué? Ese es el de Apple que puso ahí. Si se fijan, miren al leaderboard y acá tienen a quiénes son los que están ganando, los que se están quedando con la plata. A los chinos les suele ir muy bien acá. Me llama la atención que acá no hay chinos. No sé si los habrán bloqueado, qué habrá pasado. Pero fíjense, hay muchos especialistas en inteligencia artificial. Los que están ganando tienen un score de 23. Hicieron 156 pruebas, ¿sí? Es un equipo de 4 personas. La última la subieron hace 13 horas, ¿sí? Fíjense, hay un montón. 913 participantes, ¿sí? En el leaderboard. Bueno. Y acá también van a tener información, van a tener modelos, van a tener datasets. Yo descargué un dataset particular, fíjense acá, Uber, si quieren descargar. Vestimenta de estudiantes. Avisos de redes sociales. Información de YouTube. Tienen un montón de datasets que ustedes pueden descargar si les interesa investigar sobre distintas cuestiones. No sé. Fíjense, la mayoría están como CSVs. Yo acá descargué uno que es medio una pavada, pero para aprender con algo que es una pavada, que es, desde el punto de vista estadístico, no es tan interesante, que son los campeones de League of Legends, ¿sí? Los personajes. Fíjense, tenemos un dataset, la clase DataFrame nos va a permitir trabajar de esta manera, podemos acceder al encabezado, nos va a devolver el nombre de las columnas, cantidad de filas, cantidad de columnas. En este caso 5 filas son las que nos están mostrando, pero 3 columnas sí son el total, ¿sí? Y con este dataset que tiene 33 columnas, nosotros vamos a poder analizar y sacar conclusiones de lo que sucede en League of Legends. No sé, podríamos, si estamos participando en un torneo, hacer una métrica y analizar cuál es el personaje que más nos conviene usar, ¿sí? Atrás de todas estas pavadas, hoy por hoy hay plata. Sorprendentemente, hay gente que labura también de
de competir en videojuegos. Y por eso existen todos estos datasets y existen todas estas competencias. Pero bueno, yo se los dejé como un ejemplo para que vayan viendo los distintos métodos que tiene la clase. Fíjense, nos muestra el shape, nos muestra las columnas. Tiene un método que es info, que nos dice, fíjense, la clase es DataFrame. Nos dice 172 entradas, 33 columnas. Nos dice de qué tipo es cada columna. Nos dice el nombre de la columna. Nos dice los nulos que hay en la columna. ¿Sí? Fíjense. O sea, nos va a servir para explotar, para minar un dataset. Pandas. ¿Bien? ¿Qué otras ventajas tiene o qué otro valor agregado le suma a NumPy? Bueno, ya habíamos visto el índice. El índice nos va a permitir a través de los atributos iloc y loc acceder a columnas y filas. Si se fijan acá, por ejemplo, mediante iloc, ¿a qué estoy accediendo? ¿Qué estoy haciendo acá? Es lo de abajo el resultado. ¿Qué ven acá? ¿Qué estoy viendo? El ID de cada objeto. Exactamente. Le estoy pidiendo la columna 1, que es la columna ID. Acá con 2 puntos lo que le quiero decir es que quiero que traiga todas las filas. Entonces le estoy pidiendo el ID de cada personaje. ¿Sí? En este caso no son objetos, son registros, son filas. Pero el objeto es el data frame con el que estamos trabajando desde el punto de vista informático, ¿sí? Acá lo estoy trayendo 2 columnas, pero estoy utilizando texto, ¿sí? Que es otra sintaxis que se puede utilizar. Yo puedo utilizar tanto nombres como puedo utilizar posiciones. Con posiciones voy a utilizar iloc. Si quiero utilizar nombres, puedo utilizar punto y el nombre. Puedo utilizar corchetes y comillas. O puedo utilizar también loc, ¿sí? Fíjense, todo esto lo voy a poder hacer gracias al indexado que tiene. ¿Sí? ¿Se entiende cuáles son las ventajas del indexado? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. O sea, puedes acceder a los datos con poner la clave, digamos. Exacto, como si fuera SQL. Yo les doy siempre el ejemplo de SQL, en realidad esto es otra cosa, o sea, SQL tiene otra utilidad, obviamente. Y hoy existen, ahora están cursando ustedes bases de datos no relacionales, las cursaron el cuatrimestre pasado. Existen algunas bases de datos no relacionales que están especialmente desarrolladas para el trabajo en data analysis, que son las bases de datos columnares. SQL está construido por filas, ¿sí? Entonces, si yo quiero traer información, tengo primero que cargar la información de toda la fila. Las bases de datos columnares me van trayendo columna por columna, que es algo parecido a lo que está haciendo acá NumPy, perdón, lo que está haciendo Pandas con los arrays de NumPy. A cada columna la está trabajando como un vector. Y eso me va a permitir optimizar tiempo de procesamiento, ¿sí? Y por eso las bases de datos columnares que optimizan tiempo de procesamiento tienden a tener ventajas sobre SQL en todo lo que es análisis de datos, ¿sí? Y las empresas, cuando necesitan hacer análisis de datos, tienden a utilizar otro tipo de bases de datos como puede ser Cassandra. No sé si conocen Cassandra. Quizás alguno la escuchó nombrar. Pero bueno, en esta carrera no se ve. O sea, profe, le hago una consulta. Sí, Cuando se crea el objeto, que sería un objeto, ¿no? sí. ¿Cuál sería el objeto? El objeto sería el DF. Exactamente. Ok. Ese objeto yo lo cargo con valores y además a cada valor, mejor dicho, a cada espacio que contiene un valor le puedo asignar un index, digamos, como una etiqueta. Exactamente. Algo así, sí. Ok, y a partir de ahí, todo lo que agregue, porque, o sea, es un objeto, pero funciona como una lista también. No. ¿Y cómo le agregaría datos si yo le quiero agregar datos? Bueno, Creo un objeto de ese tipo. Perdón, una variable de ese tipo. tengo métodos que me van a permitir hacer eso, ¿sí? Si yo quiero agregar información. Hay métodos de la clase que van a hacer eso, pero lo van a hacer siempre resguardando el uso de la memoria. O sea, acá no es que el DF va a estar abierto a que utilicemos toda la memoria que queramos, ¿me entendés?
Acá el problema particular que está atendiendo Pandas y que está atendiendo NumPy es la utilización de memoria. Estamos resguardando lo más posible la utilización de memoria. Entonces, cada objeto de este tipo, cada data frame que instanciemos, va a tener una memoria reservada que va a ser la menor posible. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Entonces, por eso vamos a tener métodos como puede ser, bueno, a ver, métodos de data frame. Bueno, acá no lo puse, pero tenemos un método que puede hacer un reshape, o sea, que puede transformar el dataset, agregar filas o agregar columnas. No lo anoté O acá. sea, pero por ejemplo, volviendo al ejemplo de lo que estábamos viendo de los campeones de recién. Sí, Si el día de mañana agregan uno nuevo, yo sí. podría agregar directamente los valores y automáticamente se le agregan las etiquetas. ¿O tendría que volver a estructurarlo, por así decirlo? Bueno, a ver. ¿Qué harías vos en el caso de que quisieras agregar una columna, por ejemplo? ¿Qué es una columna? Una columna es una serie. Entonces, ¿vos crearías una nueva serie? ¿Qué tiene la serie adentro? Por un lado tiene el vector NumPy, el array NumPy, por el otro lado tiene el índice, ¿sí? Entonces, le pegarías a la derecha a la columna. En el caso de que vos quisieras agregar un personaje más, ¿qué deberías hacer? Tenés funciones que son append y concat, ¿sí? Ah, bien, perfecto. O sea, ¿Qué? directamente con los valores ya se le agregaría automáticamente, me imagino. Sí, le podrías agregar una fila. O insert también tenés, ¿sí? Que es parecido, bueno, es parecido al insert de... Bueno, o sea, insert como en SQL, ¿sí? Pero en este caso es un método. Y podrías agregar, pero ojo, ¿qué está haciendo cada vez que vos agregás algo? Está volviendo a instanciar el objeto, ¿eh? O sea, ¿O repite el no? proceso cada vez. Claro, estás generando un proceso de resguardo de memoria. Creo que el ID del objeto es el mismo, o sea, en realidad no estaría reinstanciando el objeto, estaría manteniendo el ID, pero estaría reconfigurando todo el espacio de memoria que utiliza, ¿sí? El problema fundamental es el trabajo en memoria. Acá utiliza memoria contigua, ¿bien? NumPy utiliza memoria contigua, creo que se los dije ya esto. En cambio, las listas tienden a esparcir más en memoria. Los objetos que contiene. Y como esparce más, ocupa más memoria. Y eso hace que cada proceso que tengamos que hacer tenga que buscar en una mayor cantidad de espacios de memoria. ¿Sí? Esa es la ventaja, básicamente. Cómo trabaja en memoria. Bueno. ¿Qué otras ventajas tiene Pandas? Me faltan un par de cosas menores. Nos va a permitir trabajar con fechas. NumPy está optimizado para todo lo que es numérico. Y nos va a permitir trabajar con cadenas de texto. ¿Sí? Entonces, ¿qué le agrega a NumPy? Le agrega índices que nos permiten construir las series. Y con esas series podemos construir data frames. Y al mismo tiempo nos permite optimizar trabajo con fechas y con cadenas de texto. ¿Bien? Hasta acá sería lo conceptual de la clase de hoy. ¿Sí? Son las 9:57. Les quería comentar también un poquito sobre el ejercicio que van a tener que hacer. O que yo les dejé para que hagan. ¿Dónde quedó el ejercicio? Bueno, no sé dónde lo descargo de nuevo. Si ustedes van acá, materiales y exámenes unificados, bibliografía, no, recursos informáticos básicos, si se fijan, todas las unidades van a tener ejercicios. Si ustedes se van tomando 15 minutos, media hora, todas las semanas para hacer estos ejercicios, van a llegar mucho mejor a los parciales. Díganme por favor que no les estoy repitiendo esto, que no se los dije ya. No, creo que no lo mencioné. Bueno, perfecto. Ustedes acá van a tener una consigna, van a tener que descargar un dataset que es el de la encuesta permanente de hogares. Ese dataset es el dataset que se utiliza para calcular pobreza, para calcular tasa de desocupación,
el oficial de nuestro país, ¿sí? Y la idea es que vayan de a poco inmiscuyéndose en este dataset que van a utilizar en el trabajo práctico final. Al mismo tiempo van a ir ejercitando los conceptos que yo les voy a tomar en el primer parcial, ¿sí? Entonces, si ustedes van al día con estos trabajos, les va a servir mucho para aprobar la materia. Acá tienen las consignas del TP1, ¿sí? Les recomiendo que lo hagan en Colab. Lo pueden hacer en Visual Studio ustedes también si quieren o en el IDE que tiendan a utilizar, ¿bien? Hasta acá sería la clase de hoy. Si tienen preguntas me quedo a responderlas. Si no, bueno, buen fin de semana y nos estaremos viendo el viernes de la clase que viene. En general los viernes, igual entiendo que suele suceder en otras materias también, tiendo a terminar más cerca de las 10, ¿sí? Quien quiera quedarse y hacer preguntas, no hay problema, ¿sí? Nos quedamos. Si quieren hacerlo. Bueno, buen fin de Nico. Nos vemos, profe. Se pusieron el presente, ¿no? Buen fin de. Sí, Bueno. sí. Sí, profe. Buen fin de